calibres de 34 a 36 milímetros o superior, y esto nos puede mover un 30 o un 28% el peso a la cosecha, sin influir directamente en el valor comercial final de las nueces o pecanos o otro tipo de fruta que se esté cosechando. Dentro de la experiencia más extrema que tuvimos este año, pudimos ver o medir algunos campos que lamentablemente solo tuvieron 3.200 metros cúbicos por hectárea para poder regar. No era que lo quisiéramos hacer a propósito, era el agua que había. No tuvimos más. Acá podemos ver el umbral de riego de una de las plataformas digitales que usamos para medir los campos más extremos, que ese 60% es nuestra capacidad de campo. Ahí yo debería regar. Pero en este caso solo pudimos regar en este gráfico azul, o sea, aportes de riego de 3 o 4 horas, que son 7 a 9 milímetros, que básicamente nos faltaba un 50% para llegar a lo mínimo. Acá podemos ver la evaporación por bandeja de las estaciones meteorológicas, un algoritmo corregido en este gráfico verde que nos da algo más personalizado de acuerdo a la canopia, edad de la planta y situación del campo, y este gráfico en amarillo, la reposición de agua. O sea, era un déficit realmente muy extremo. Este campo, por suerte, no se tuvo que podar y se pudo salvar al 100% sin intervención de reducción de canopia. Claro, la cosecha no fue la que quisimos para nada. Tuvimos casi un 11% de fruta comercial de un valor bueno. No perdimos la planta, pero campos que no tuvieron esta tecnología de manejo, con un 60% de agua real, o sea, un 30% de déficit hídrico, o un 40% tuvieron este mismo resultado, que es una parte muy importante con lo que pasó en uno de estos campos, que tuvimos un 45% de déficit hídrico. O sea, pasamos de 10.000 metros cúbicos a 5.200 metros cúbicos de riego final en la cosecha. Y este es uno de los campos que hemos ido adaptando del año 2016 a la sequía. Si bien acá también tenemos el gráfico del 60% de capacidad de campo, que aquí deberíamos regar, nuestra reposición de agua fue muy mala. No era porque quisiéramos regar menos, es que no había. Si bien acá podemos ver una diferencia un poco más amigable entre la evaporación o reposición del riego en el gráfico verde de lo que deberíamos haber llegado a aportar con un riego ideal versus la evaporación técnica de bandeja por literatura, aquí ocupamos ya polímeros muy agresivos en el suelo que nos permitían retener en las zonas tratadas plantas hasta 14 bares con la bomba de Cholander, versus el sector que se dejó testigo, que en un par de mediciones llegó a tener 20 bares de la bomba de Cholander, y en algunas no salió agua por el corte de la medición. O sea, puede haber tenido 22 o más bares de presión negativa, pero no teníamos herramientas para medir, que ya es una medida muy extrema. Si nos vamos al manual de la bomba de Cholander, deberíamos regar entre 7 y 8 bares de presión. Ya con 12 estamos en un problema. Y la distribución de calibres fue bastante interesante. No fue la mejor que hemos tenido, pero sí tuvimos sobre un 93% de fruta con un valor comercial, con un 20% sobre la media nacional, que para estas situaciones extremas es bastante importante. Acá podemos ver parte del seguimiento satelital de este sector, donde se midió con este otro algoritmo una plataforma digital con la misma frecuencia de enero del 2018, entre el 9 y el 14 de enero, podemos ver una hidratación bastante más importante. ¿Por qué? Porque este año regamos con 8.000 metros cúbicos.
este año, 2019 a 2020, aquí me equivoqué, regamos con 5.200 metros cúbicos. Entonces, entre los tiempos de riego, en 4 días prácticamente nos quedamos bajo la capacidad de campo. Estos son 7 sectores de riego y acá tenemos, es solo gráficamente para mostrarlo, al déficit que estábamos. Junto con esto aquí podemos observar el trabajo de los polímeros retenedores de agua. Esta es una calicata hecha con excavadora, que aquí nos permite tener una profundidad de 85-90 centímetros máximo, en un sistema radicular que normalmente lo estamos regando hasta el 1,50 m, con una distribución de raíces importantes, pero acá tenemos el quiebre de humedad, y es el trabajo del polímero. O sea, aquí no había más agua para hacer ninguna teoría de riego, es el agua que llegó y la que tuvimos. Este polímero nos permitió sobrevivir esta temporada y este año lo vamos a tener que volver a integrar. Esta calicata está hecha un día antes del riego. Tenemos suelo 100% seco y acá este polímero nos siguió entregando el agua de forma regulada, que la planta, en algunas mediciones tuvimos 13 bares, 13,5 hasta 14,2 bares de la bomba de Cholander, pero sin afectar, como vimos en el gráfico anterior, la distribución de calibres comerciales, que eso es lo más importante, tener una cosecha que tenga un valor comercial adecuado. Si podemos observar este mismo campo, en el gráfico aquí del año 2016, estábamos regando con 11.000 metros cúbicos, no teníamos ningún problema. Año 2017 con 9.000, 2018 con 7.800, 8.000 aproximado, promedio campo. 2019 ya se nos empezó a agotar a 7.200. Empezamos a utilizar polímeros y a mejorar nuestra estrategia de alto rendimiento en sequía, y el 2020 fue la sequía más extrema que hemos enfrentado, con 5.200 metros cúbicos. Si podemos ver la dispersión de cómo se movieron los calibres 26 milímetros, que nadie quiere, que no valen nada, versus calibres 26-28, que es lo mismo, calibres 28 a 30 milímetros, prácticamente pudimos mantener a la planta dentro de umbrales de producción muy interesantes. En calibres 30-32 y 32-34, que son frutas medianas, tampoco hubo mucha diferencia entre los últimos 3 años más extremos. En los medianos a grandes sí nos pasó la cuenta esta distribución de un 35% a un 25%, de un 40% de lo más grande a un 17%. En el conjunto de la cosecha, el año 2019 y 2020, tuvimos un 8% menos de cosecha, netamente por distribución de calibre, sin tomar en cuenta que Chile o Sudamérica en general, también tomo como referencia algunas noticias de Perú y Argentina, tuvimos una primavera muy fría, lo cual nos hizo abortar en bastantes especies, no solo en frutales de aceite, sino que en uvas, en cítricos, tuvimos problemas de temperatura de cuaja en los ovarios y fue unas cosechas bastante malas. Que a nosotros nos agudizó mucho por la sequía, pero pudimos mantener a nuestros cultivos con mejores mediciones y la mayoría de nuestros productores asesorados en umbrales de producción bastante altos. Hoy día estamos hablando que la realidad en Chile cosechó entre un 30 y un 60% menos. Aquí nosotros tuvimos desequilibrios entre el 8 y el 20%. Este campo específicamente fue un 8, que es una noticia muy interesante, porque dentro de la escala comercial de la nuez de Castilla, hoy día la mayoría de los productores tuvo un 30 o un 35% de estos calibres. A 80 centavos de dólar por kilo no es ningún negocio. El mercado esto es lo que quiere. Calibres sobre 32 a 36 milímetros que fluctuaron entre $2.30 y $1.90
de retorno a productor por kilo de nuez con cáscara seco. Aquí estamos hablando de 120 unidades por kilo a 80. En estos 3 calibres no son muy deseados y estos son bastante más comerciales. Dentro de nuestro desarrollo, potenciando la planta, también logramos hacer 2 calibres bastante más grandes que cuesta encontrarlo en el mercado, y hay mercados que estuvieron dispuestos a pagar entre $2.95 y $2.50. Esto sí que es un buen negocio, y también nos da cuenta que nuestra estrategia, aparte de ser para contención de sequía y altos umbrales de estrés, cuando tenemos un poco menos de esos factores, podemos explotar comercialmente las cosechas a valores mucho más altos. En el caso de la nuez de pecano, aquí tenemos una variedad, un análisis de calidad de nuestros partners de Pecan Solutions de Brasil, que trabajamos con programas integrados de los que yo desarrollo en Chile y lo que podemos hacer en Brasil, que tuvimos variedad Western, esta distribución de calibres y algunas un poquito más grandes, y esta es la variedad Jackson. Este fue sus ofertas de calibres antes del problema del COVID. Después supe que se reguló a la baja $1 o $1.50, pero las noticias son similares. O sea, la nutrición o la estrategia de contención de sequía es transversal en ambos cultivos. Estos son resultados ya después de 2 años de ir codificando y mejorando la inducción, la fructificación de la planta. Ya podemos tener de 141 a 170 unidades por kilo, en la misma variedad poder llegar a 101, 120, o con un resultado excelente de 90, 100, cambia mucho el escenario cosecha. O sea, es un cambio brutal en la cantidad de kilos que estamos dejando de ganar o de producir, depende de lo que hagamos nutricionalmente. Y acá también, entre 90 y 95 a 65 es un cambio importante. O sea, en Brasil, en Chile y en Europa podemos contribuir que, independiente si tenemos sequía o estrés térmico hídrico, podemos potenciar de alguna manera esta especie de un 25 o un 40% más de producción por calibre y por valor comercial. Acá podemos ver un huerto de nogal pecanero de 2 a 3 años, plantado sin riego en algunas situaciones extremas en Brasil. Y estos son los huertos nuevos que estamos plantando en Chile. Todavía no parte una gran plantación, pero vamos apuntando para allá. Son campos de 1 año, plantados con riego por goteo, con una nutrición que ya está calibrada para soportar un alto estrés, y este es nuestro resultado después de 1 año, con una planta obviamente de patrón de 2 años, injerto de 1 temporada. Una planta con buenas reservas, con un vivero bien hecho, con buena preparación de suelo, plantada con 2 líneas de gotero y con un aporte nutricional importante. Acá podemos ver algunos campos de nuestros productores asesorados en Brasil, con Pecan Solutions como nuestro partner allá, que son campos que tienen entre 4 a 6 años, que hemos ido cambiando un poquito la poda, integrando esta tecnología adicionalmente a los reguladores de crecimiento, y ya estamos logrando llegar a entre 4.000 a 6.500 kilos por hectárea, integrando todos estos cambios. Acá podemos ver frutas muy llenas, de buen tamaño, Wichita, Gravel, Western, Jackson. Y eso era mi presentación. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.